Tengan buenos días. Sean bienvenidos a la tutoría número 3 de evaluación de los aprendizajes en educación matemática. Quiero comentarles algunos avisos sobre las actividades que están próximas, pero primero quiero también presentar la agenda, como siempre. El saludo. Sean formalmente todos bienvenidos a esta tutoría número 3. También voy a presentar la agenda a trabajar y la propuesta para este sábado. También la resolución de dudas administrativas o dudas académicas, si las hubieran más adelante podemos abordarla, ya que a esta hora de la mañana no hay estudiantes conectados, así que probablemente aparezcan algunas dudas más adelante, con gusto yo las podría estar atendiendo. Y si no, pues esta tutoría es vista por medio de grabación, pueden escribir sus dudas por medio de mensajes en la plataforma y yo con gusto las voy a responder. Entre los avisos que quiero compartir en esta mañana es que el 10 de junio de este año, de 2018, se cierra el Foro Académico 2. Está la segunda parte que inició la semana pasada. Así que prácticamente el día de mañana se cierra la segunda parte del Foro Académico 2. El 12 de junio, el lunes, está la entrega de la autoevaluación 2. Y también tenemos la entrega de la tarea 3, que es sobre el diseño de un examen, que es para el 23 de junio del corriente año. Así que son como las 3 fechas que hay que estar pendientes sobre las actividades y no dejar de participar en el foro en la segunda parte ni de entregar las tareas. Como siempre, la dinámica, al igual que en las 2 tutorías anteriores, es que durante el desarrollo de la temática se van a plantear 4 preguntas que están relacionadas con dicha temática y que ustedes posteriormente van a entregar, y que será habilitado el campo con las instrucciones para la entrega de las mismas. Y comentarles que vamos a continuar con las técnicas, los instrumentos, algunas de las condiciones que deben de cumplir o las condiciones que deben de cumplir un instrumento para poder ser aplicado y para que estos logren el objetivo o los objetivos propuestos para la evaluación. También vamos a desarrollar y vamos a ver los tipos de preguntas que existen. Entonces la temática de esta tutoría número 3 gira alrededor de estas 3 temáticas mencionadas. Y como recordatorio de lo que vimos en la tutoría o desarrollamos en la tutoría virtual número 2, voy a hacer un repaso de una temática que se tocó ya casi al final de la tutoría 2, y es la evaluación cualitativa como complemento de la evaluación cuantitativa, y sobre conceptos, técnicas e instrumentos cualitativos de evaluación. Y es que los procedimientos cualitativos proponen la práctica de la evaluación dentro de sus contextos naturales y con una gama mayor de instrumentos que permiten captar todos los elementos del fenómeno educativo de una manera integral. En otras palabras, esas es como las ventajas que tienen los procesos cualitativos. Aún se obtiene la información dentro de los contextos naturales, en el contexto natural donde se desarrolla el estudiante, que es en escuela, y también que permite utilizar un mayor número y diversos instrumentos para poder evaluar al estudiante. Noemí, buenos días. Quiero probar porque no había nadie conectado hasta este momento, que usted es la primera conectada. Necesito saber si me escucha para poder continuar con la tutoría.
Buenos días, sí, está bien. Bueno, sea bienvenida, Noemí. Como el tiempo corre, ¿verdad? Yo ya presenté la agenda, pero puedo comentarle. Sobre las actividades próximas. Me voy a retroceder porque no había avanzado mucho. Y es que comentarles que está el 10 de junio, el cierre del foro académico, es decir, mañana. Si usted ya participó, haga caso omiso de esta información. El 12 de junio también está la entrega de la autoevaluación 2 y el 23 de junio tenemos la entrega de la tarea 3, que es sobre el diseño de un examen. Así que tenemos estas 3 fechas que hay que estar pendientes para no dejar de participar ni de entregar las tareas, Noemí. Y también comentarles que siempre, al igual que en las tutorías anteriores, se van a plantear 4 preguntas sobre el desarrollo de la temática, que en la misma manera que ha pasado en la entrega de las preguntas anteriores, se va a habilitar el campo con las instrucciones para la entrega de las mismas. Y también comentarle, Noemí, que voy a hacer en estos momentos un repaso sobre la temática que se abordó en la tutoría número 2, y es sobre la evaluación cualitativa como complemento de la evaluación cuantitativa, los conceptos, las técnicas y los instrumentos de dicha evaluación. Y comentarle también, Noemí, que de acuerdo a la lectura que seguramente usted ya hizo, es que vemos que los procesos cualitativos poseen dos grandes ventajas respecto a las cuantitativas, y es que nos permite obtener información de los estudiantes dentro de los contextos naturales en donde el estudiante se desarrolla, es decir, la escuela. Además que nos permite utilizar diversos tipos de instrumentos, es decir, hay más variedad de instrumentos para la recopilación de la información de los estudiantes o para la evaluación de ellos. Además, permiten captar todos los elementos del fenómeno educativo de una manera integral. Otra gran ventaja o bondad de esta evaluación. También recordar que hablamos de la observación, y es que también la observación no debe de ser tomada como una acción o una actividad improvisada, sino que esta debe ser planificada, debe seguir una serie de procedimientos, contar con mecanismos de comprobación y procurar la validez y la fiabilidad, que también son 2 condiciones que ya se habían abordado, que es la validez y la fiabilidad, y se definió y se explicó también de los instrumentos utilizados. Siempre dice dentro de un marco de espontaneidad y creatividad, que como estas 2 características de espontaneidad y creatividad recaen en el docente, pues es quien mayormente aplica estos instrumentos, aunque le diré que dentro de la práctica educativa también el estudiante puede elaborar un instrumento para observar, y dado que él lo elabora y persigue un objetivo específico, objetivos, también él puede aplicar dicho instrumento, pero la garantía de obtener los resultados que esperamos es que vaya impreso, ¿verdad? La espontaneidad y la creatividad de quien aplica el instrumento. Comentarle también 2 condiciones que debe de cumplir, que deben reunir los instrumentos y son determinantes en los procesos de la observación, es la fiabilidad y la validez. Que la fiabilidad tiene que ver con obtención de los datos si el instrumento de evaluación está bien diseñado ante una situación dada. Debe obtenerse resultados semejantes al margen de quién o en qué momento se realice la observación. En otras palabras, independientemente, como decía en la tutoría anterior, de quien aplique el instrumento o en qué momento se aplique, se obtendrían los resultados semejantes en el mismo grupo donde fue aplicado. A eso se refiere la fiabilidad. La validez dice que se logra si el proceso de observación recoge la información que se pretendía obtener. En otras palabras, si se cumplieron cabalmente
el o los objetivos fijados. En otras palabras, la validez va relacionado al alcance de los objetivos que se fijan premeditadamente. Entonces, si los objetivos se alcanzan, pues cumple con esa condición de validez. Si no se logran los objetivos, pues esta condición no lo reúne el instrumento que se aplica. Entre los instrumentos para la observación están las escalas que permiten atender, decíamos, con propiedad aspectos relacionados con habilidades, hábitos, intereses y actitudes sociales, científicas y artísticas. Además, propician el uso de estrategias valorativas importantes como la autoevaluación y coevaluación, que este tipo de evaluación aparece, de la autoevaluación y coevaluación aparece solo en este tipo de evaluación cualitativa. Hablábamos de 3 tipos de escalas, que son la escala numérica, está la escala gráfica y está la escala descriptiva. Luego tenemos otro instrumento que también no abordamos, que es la lista de cotejo. La lista de cotejo dice que es un instrumento muy semejante en su estructura a las escalas de calificación, pues presentan un encabezado, objetivos, instrucciones, rasgos observables y criterios de valoración. La lista de cotejo tiene la característica que tiene un criterio de valoración dicotómica, es decir, solo aparece el criterio sí o el criterio no, que indica el criterio sí la presencia, ¿verdad?, de ese rasgo o característica que estamos observando, o ausencia, ¿verdad?, que también es el no que aparece en el instrumento, y son, por tanto, un instrumento de valoración dicotómica, es decir, que solamente toma 2 valores. También tenemos el cuestionario, que es otro instrumento para la observación, y es un instrumento muy común en el ámbito educativo y se puede definir como un recurso para obtener información de muy variados tópicos mediante un conjunto de preguntas ordenadas con secuencia lógica. Existen diferentes tipos de cuestionarios según su finalidad, contenido y presentación. Tenemos la entrevista, que es una técnica también, que se puede definir la entrevista como la comunicación formal o informal entre 2 o más personas con un interés común y en donde una de ellas recoge la información que surge de ese encuentro. Solamente aclarar que acabo de decir que el cuestionario es un instrumento de observación y no es cierto, no es de observación. Es otro instrumento que se ocupa para recoger información. El diario de campo, bueno, la entrevista la puede realizar el docente o el mismo estudiante. Y como dice la definición, surge, ¿verdad?, de la comunicación, de la interacción. Puede ser formal o informal entre 2 o más personas. Existen diferentes tipos de entrevistas que también se mencionó, y está la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada. Tenemos también el diario de campo, también que se abordó en ese momento, y dice que el diario de campo presenta la particularidad de describir, explicar o analizar distintos eventos de la práctica educativa con el propósito no solo de registrar acontecimientos, sino de poder corregir situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. También mencionaba que existen diferentes formatos de diario de campo, al igual que en los otros instrumentos, y el diario de campo tiene la ventaja que es un instrumento abierto, podría decir, quizás esa no es la palabra adecuada, pero lo que me quiero referir es que me permite poder registrar todo lo que yo estoy observando en un momento determinado en una clase o en las actividades que se desarrollan fuera o dentro de ella. Pero hay que tener claro qué es lo que queremos observar, qué es lo que queremos registrar, para poder obtener la información que necesitamos y poder relacionar toda esa información para poder lograr los objetivos propuestos. Bien, esta primera parte es solamente un resumen de lo que se hizo la tutoría 2,
Y aquí está la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿quién es responsable por garantizar la validez de los instrumentos en la evaluación de los aprendizajes y por qué? Aquí está la primera pregunta y va referida a una de las dos condiciones que debe de cumplir los instrumentos y es la validez. Bien. Está la otra parte también y vamos a desarrollar 4 partes y la segunda es las técnicas, otras técnicas cualitativas. Además de las que ya mencioné, existen otras y una de ellas son las técnicas proyectivas. Estas técnicas son muy valiosas porque le permite al docente obtener información sociocultural. Rosita, buenos días. Rosita, usted mira la presentación, Noemí, Rosita. Sí, vaya. Aquí aparece la primera pregunta. Y si no, no se preocupen en querer anotar rápidamente porque al final, igual que en las tutorías anteriores, yo les voy a enviar por medio de correo sus presentaciones. A no ser si alguna de ustedes tiene problema, lo que puedo para poder ver las preguntas, yo podría también escribirlas, enviarlas por medio de mensaje. Pero esa presentación también la pueden ver porque el licenciado Zenón luego la sube a la sección de soluciones. Ahí pueden ver el enlace o el link de la grabación y también pueden ver descargar la presentación, pero igual yo la voy a mandar a los correos de cada uno de ustedes. Así que no se preocupe. Por nada, Rosita, y continúo. Decía que las técnicas proyectivas, estas técnicas son muy valiosas porque le permite al docente obtener información sociocultural de la comunidad donde trabaja y con ello poder conocer mejor a su población estudiantil. En otras palabras, esta técnica el enfoque es a obtener otro tipo de información del estudiante. Como recurso evaluativo, dice, estas técnicas brindan información cualitativa, cultural y descriptiva muy valiosa que no solo enriquece el paisaje pedagógico, el paisaje del docente, sino que permite al estudiante la posibilidad de expresar libremente aspectos puntuales de sus creencias, formas de vida, que hay un error, sentimientos, dificultades, anhelos e intereses particulares. Observen que hay una apertura mucho mayor al utilizar estos instrumentos en cuanto a la recopilación de información del estudiante. Es decir, con estas técnicas pues estamos recogiendo información más amplia que nos va a aportar información mucho más completa, mucho más integral sobre nuestros estudiantes y conocerlos así mejor. Bueno, entre las técnicas proyectivas más recomendadas se puede citar las siguientes. Está el mural cultural. Y es que esta técnica consiste en la construcción de un mural. Ya lo habíamos abordado en los recursos didácticos para la enseñanza de la matemática, pero también aparece aquí como un instrumento para la recopilación de información o de evaluación. Dice que esta técnica consiste en la construcción de un mural sobre diferentes aspectos de la comunidad de manera colectiva, donde cada alumno aporta los recursos, habilidades y conocimientos. La temática del mural puede ser muy variada, tratando aspectos sociales, históricos, geográficos, económicos, artísticos, deportivos, hasta relativos a la educación o la salud. En otras palabras, el mural cultural nos permite al estudiante que se exprese, ¿verdad? Que a través de lo que él presenta esté dando a conocer parte de su vida, parte de su cultura, parte de sus vivencias y de sus intereses también y de su vida prácticamente. Es importante la planificación del trabajo.
con la escogencia adecuada del tema, la motivación respectiva, el aporte de materiales por parte de los alumnos. Importante acá que los alumnos van a aportar los materiales, la información para poder elaborar este mural. Además que el docente debe de motivarlo, ¿verdad? Para que ellos puedan realizar este mural de acuerdo a los requerimientos, ¿verdad? O a lo que se espera que ellos hagan. Estos materiales pueden ser recortes, dibujos, fotografías, frases, poemas y el análisis posterior sobre los mensajes expresados en el mural colectivo. Observe que es importante acá, que a partir de lo no solamente van a elaborar el mural cultural los estudiantes, sino que se ha de analizar los mensajes que ellos expresan en el mismo. Así que el análisis es lo que nos permite obtener esa información y evaluar así al estudiante. El relato colectivo. El relato colectivo es una estrategia de trabajo que permite que todos los alumnos de un grupo o subgrupo aporten su conocimiento, experiencia u opinión sobre un tema específico escogido de antemano. Esta estrategia, que debe hacerse de manera escrita y simultánea, obliga a cada alumno a aportar una oración con sentido sobre la temática escogida, que girará sobre tópicos de la comunidad o contenidos de una asignatura. El producto de este ejercicio intelectual será analizado luego por todos los estudiantes para pulir expresiones, corregir estructuras, ampliar criterios y sobre todo obtener conclusiones del trabajo. También es una técnica que se puede utilizar para poder obtener información del estudiante, ¿verdad? Y poder llevar, ¿verdad?, esos procesos de evaluación. El interrogatorio cruzado, esta es otra técnica. Como su nombre lo indica, es un interrogatorio entre subgrupos de estudiantes de un mismo nivel o aula, con preguntas y respuestas para ventilar un tema específico o hacer un repaso sobre un tópico de interés general con fines formativos o evaluativos. Después de establecer el tema, los alumnos elaborarán, importante acá, que ellos son los que elaboran las preguntas que van a ser planteadas de manera oral a otro grupo, pero ellos también tienen que prepararse porque también van a responder a las preguntas que los otros grupos hagan, y esta prácticamente es la dinámica de esta técnica. Existen estrategias para la elaboración de las preguntas y que las mismas pueden tener una intencionalidad hacia el estímulo de la memoria, la reflexión, el análisis, el juicio crítico o la capacidad creativa. Quiero hacer un paréntesis acá, y es que la unidad número 3 que se está desarrollando en esta teoría se ha obtenido toda parte de la información del libro texto de base, cómo evaluar los aprendizajes, y también la teoría o lo que se ha agregado en esta presentación también es del material complementario de la unidad número 3. Lo comento porque la agenda es muy larga, la temática es mucha, así que yo voy a mencionar algunos aspectos, pero que no lo he agregado acá, pero les invito a que hagan la lectura de la unidad número 3 del libro y también del material complementario de la unidad número 3, porque ahí está prácticamente toda esta parte, y una que yo no he agregado porque la carga del contenido es mucho y por el tiempo, ¿verdad? Que solamente tenemos 2 horas. Bien, dicho esto, continúo. El calendario de mi pueblo, esta es otra técnica. Y esa técnica proyectiva lleva el propósito de recopilar fecha y eventos con significado para los miembros de una comunidad.
La estrategia consiste en motivar a los alumnos para que investiguen con familiares y vecinos sobre hechos relevantes del hogar donde viven. Luego, con esa información, crear un calendario ilustrado con todos los meses del año que recuerde a los jóvenes y a la ciudadanía en general sobre aspectos de esos eventos importantes. Y más importante esta técnica también, al igual que las otras, porque si ustedes observan, involucra no solamente al estudiante, sino que también involucra a la familia y a la comunidad. Entonces son muy, digamos, muy interesantes este tipo de técnicas, porque no solamente limita, ¿verdad?, la aplicación de esta técnica o el involucramiento en esta técnica a los estudiantes, sino que también a su familia y la comunidad. El calendario también permite la práctica de técnicas de investigación entre los alumnos, al mismo tiempo que los sensibiliza en aspectos de las costumbres y tradiciones de su comunidad. En otras palabras, además de sensibilizarlos, los está acercando hacia su historia, ¿verdad?, como cultura dentro de la comunidad. A los estudiantes los acerca. Bueno, y hay otra técnica también, comentarles las 5 cosas que más me gustan. Esta es otra técnica y consiste en sugerir a los alumnos que expresen por escrito de manera individual y en orden de importancia las 5 cosas que más les gustan. Bueno, y también podría ser las cosas que no me gustan o me disgustan. También podemos darle como vuelta, ¿verdad?, a esa técnica y obtener información sobre lo que no le gusta. O sea, se puede aplicar también en ese sentido. Después se abrirá un espacio de conversación con todos los compañeros, con el fin de ubicar convergencias y divergencias entre los integrantes del grupo y obtener conclusiones generales sobre intereses, deseos y valores. Con esta técnica se pretende que los estudiantes exterioricen sus sentimientos y expectativas y los compartan con sus compañeros de clase. Ahora bien, importante mencionar que esta técnica va a funcionar si el docente puede motivar, logra la motivación de los estudiantes, logra la participación de ellos, porque dado que ellos, la técnica pretende que ellos exterioricen sentimientos y expectativas y que además los compartan, lleva implica 2 cosas. Uno, que ellos puedan abrirse y escribir, solo escribir esos sentimientos. Las expectativas quizás es más fácil que los escriban, pero los sentimientos es muy difícil, ya a la edad de los jóvenes, tercer ciclo y media, que ellos puedan expresarlo. Y lo otro es que lograr que ellos compartan esos sus sentimientos y sus expectativas con los compañeros de clase. Así que es un reto para el docente, y si lo va a aplicar, pues debe de buscar el momento, ¿verdad?, en que lo puede aplicar y cómo lo ha de aplicar para el logro del objetivo de la aplicación de esta técnica. También tenemos las actividades lúdicas y de simulación, que son otras técnicas, además de las proyectivas, están estas. Desde tiempos remotos, la humanidad dice que ha utilizado los juegos, junto con el teatro, la danza, los poemas y las canciones, como un medio para transmitir conocimientos e inculcar creencias, costumbres, sentimientos y valores a las nuevas generaciones. Entonces, cualquier actividad lúdica despierta en las personas esa capacidad mágica e imaginativa que perdemos con la edad y que los niños y jóvenes tienen más desarrollada que los adultos. El educador debe buscar espacios y momentos adecuados en su aula para realizar las actividades lúdicas, pues esta posibilidad es una ventana abierta para el aprendizaje recreativo y una ayuda para que el estudiante o discente desarrolle actitudes hacia la integración, las normas de conducta social y el desarrollo de importantes valores humanos. Así que nuevamente observamos acá que es el docente el que, además de motivar, debe de buscar, como lo mencionaba hace unos momentos, los espacios y los momentos adecuados en el aula para poder realizar estas actividades. Ahora,
A veces, al hablar de juegos o actividades lúdicas, a veces tiende a confundirse esa palabra, porque decir vamos a jugar, en muchos podrían caer en el error de jugar por jugar, pero como la misma palabra lo dice, la actividad lúdica es una actividad que se desarrolla jugando, con el objetivo que los estudiantes aprendan, es decir, aprender jugando. Entonces el docente, por tanto, debe de tener claramente los objetivos que él persigue ante el desarrollo, ¿verdad?, de estas actividades lúdicas. No es solamente jugar por jugar, sino jugar para aprender. Las actitudes y las habilidades que fomentan las actividades lúdicas. Podemos observar 10 actitudes y habilidades. Está la creatividad, la sensibilidad, la flexibilidad, la originalidad, la fluidez. También fomentan las actividades lúdicas la estabilidad, la cooperación social, la actitud moral, la facilidad de comunicación y el desarrollo físico. Así que tenemos 10 razones por la cual podemos aplicar y desarrollar actividades lúdicas con nuestros estudiantes. Algunos de los juegos que podemos citar como referencia son los siguientes, con la certeza que esta lista puede ser ampliada a una gama de posibilidades mucho mayor. Quiere decir que como docentes, en base a nuestra experiencia, en base también a lo que conocemos o hemos leído o ya hemos hecho, podemos agregar a esta lista otros tipos de actividades. Así que la lista no es cerrada, sino que está abierta. Y esta lista comprende los juegos musicales, los juegos dramáticos, los juegos sensoriales, los juegos de animación, los juegos de actividades lógicas, juegos de desarrollo del lenguaje y juegos de desarrollo de la motricidad. También las actividades lúdicas, junto con un buen instrumento importante de observación, pueden permitirle al docente creativo la posibilidad de combinar sano momento de entretenimiento con excelente oportunidad de evaluar procesos de aprendizaje significativos. Así que las actividades lúdicas, junto con un buen instrumento, ya vamos a ver a qué se refiere la palabra buen instrumento de observación, puede no solamente crear un momento agradable para los estudiantes porque están jugando, sino que a la vez el docente puede obtener información sobre los procesos de aprendizaje significativos. Acá está la segunda pregunta. ¿Qué es la confiabilidad en los instrumentos? Y aquí hay un error. Aquí es confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Y yo lo voy a corregir antes de enviárselos. ¿Qué es la confiabilidad en los instrumentos de la evaluación de los aprendizajes? Ya es la segunda pregunta. Luego pasamos a la tercera parte de esta tutoría y es las características generales de la evaluación. Entre las características generales de la evaluación tenemos que la evaluación es continua, ya que se realiza a lo largo del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es integral porque considera todos los aspectos del desarrollo y crecimiento humano. Sistemática porque se organiza de acuerdo a los grandes fines o propósitos de la educación, articulándose alrededor de competencias. Es flexible, tiene en cuenta las diferencias individuales, los intereses, las necesidades educativas especiales de los y las estudiantes, así como las condiciones colaterales del centro escolar que afectan el proceso educativo. También es interpretativa porque busca comprender el significado de los procesos y los productos de los estudiantes. Estas son las características de la evaluación. Y tenemos dos más, que es la participativa porque involucra a todos los sujetos del centro educativo. Formativa, permite reorientar los procesos educativos en forma oportuna para mejorarlos continuamente. Bueno, estas son las características de la evaluación, pero al hablar de evaluación
hablamos que necesitamos un instrumento para poder evaluar, pero el instrumento debe de reunir o cumplir con un requisito importante, que es la calidad. Y entonces, al hablar de un buen instrumento, estamos hablando de un instrumento que reúne esas condiciones de calidad. Entonces, no solamente es escoger el instrumento, diseñarlo, sino que este ha de pasar por algunas revisiones, análisis, para poder determinar qué tan bueno es nuestro instrumento y si hay que mejorarlo, hay que ajustarlo, o en el caso extremo, si es que vamos a cambiarlo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y entonces, cuanto mejor es la calidad de un instrumento, más útil será, más confianza se le puede tener a los puntajes obtenidos y mayor será la confianza para tomar decisiones a partir de estos resultados, por lo que es imperativo usar instrumentos de alta calidad al hacer evaluaciones. Entonces vamos a hablar de los dos conceptos que anteriormente ya se definió, que es la validez y la confiabilidad en los instrumentos. Y entonces la validez, como ya lo mencionaba, es que nos permite, a partir de la aplicación de los instrumentos, nos permite alcanzar los objetivos propuestos. Y entonces la validez no es una propiedad fija e inherente del instrumento, sino que es un juicio basado en evidencia sobre qué tan apropiadas son las inferencias realizadas o acciones implementadas a partir de los puntajes de una prueba en un determinado contexto. Aquí lo estamos viendo desde otro punto de vista, agregando a lo que ya se dijo sobre la validez. Entonces, la validación puede ser vista como el desarrollo de un argumento de validez sólido para los usos propuestos de los puntajes de un instrumento y su relevancia para el uso propuesto. La validez, por tanto, no es una propiedad inherente al instrumento, sino que se relaciona con el objetivo de evaluación. Eso es lo que ya habíamos dicho anteriormente, que si se logran o alcanzan los objetivos propuestos de evaluación, entonces el instrumento reúne esta condición, que es la validez. Y si no se logra el alcance del objetivo, esta condición no lo reúne dicho instrumento. Bueno, pero lo que se juzga no es en realidad la validez del instrumento ni de sus puntajes, sino la de la interpretación de los resultados del test para determinados usos. Cuando se pretende usar un test de varias maneras, la validez de cada uso se debe analizar de forma separada. En otras palabras, puedo tener un mismo instrumento, pero depende de los objetivos o el fin para lo cual yo lo voy a aplicar. Entonces, la validez de este instrumento debe de ser analizada en base a esos objetivos. Es decir, si para un instrumento se pudiera perseguir o alcanzar 3 objetivos de evaluación, entonces la validez debe de ser analizada en base a cada uno de ellos. Entonces, no podemos hablar de validez de manera general, en otras palabras, sino que debe de adecuarse a los objetivos que se pretenden en la aplicación de dicho instrumento. En consecuencia, si un test es válido para un determinado grupo de población, no necesariamente lo será para otros. Esto es algo importante también que mencionar. Se puede entender la validez como una evaluación integral de los usos propuestos para la evaluación, generando un análisis coherente de toda la evidencia a favor y el de dicho uso, y si es posible, sobre explicaciones alternativas. También estar consciente de la validez y de cómo esta puede verse amenazada. Puede ayudar a tomar decisiones sobre qué evaluaciones vale la pena hacer y qué uso se le puede dar a estas evaluaciones. Pero acá vemos una pregunta que hay que responderla, y es que, ¿quién es responsable por la validez?
y esta responsabilidad recae sobre el docente, quien elabora el test. Él es quien debe entregar evidencia sobre la validez de su instrumento, especificando la población en la que fue validado. Pero es responsabilidad del usuario evaluar si el instrumento es apropiado al contexto particular en que lo aplicará. Y entonces, al hablar que vamos a validar un instrumento, se puede hacer de dos maneras. Es decir, si hemos elaborado un test, una lista de cotejos, si hemos elaborado un cuestionario o otro tipo de instrumento, ¿cómo podemos validarlo? Lo podemos validar, uno, dándolo a una persona, a un profesional en el área de la disciplina, digamos, o el área o del tema que se está abordando en el instrumento, de la cual necesitamos evaluar, y pedirles que nos revise el instrumento y que puedan hacer observaciones o juicios de valor sobre el instrumento, de tal manera que nos permita poder mejorarlo. También la otra manera en que se puede validar un instrumento es aplicándolo a un grupo parecido a quien se lo vamos a aplicar, pero no debe ser el mismo grupo, sino que debe ser un grupo diferente que reúna en su mayoría las mismas condiciones del grupo a quien le vamos a aplicar el instrumento. Así que el instrumento puede ser validado de dos maneras, pero es necesario hacerse. En ocasiones puede ser apropiado que el usuario conduzca estudios extras de validación local. En otras palabras, quien use o quien llene el instrumento o quien desarrolle el instrumento también puede conducirnos a estudios extras sobre la validación. Se llama validación local porque debe de ser validado dentro de nuestro contexto. Ahora, si estamos hablando de centros educativos, puede ser validado aún con una sección diferente dentro del mismo centro escolar o de una escuela, ¿verdad?, que se encuentre cerca de nuestro centro escolar, también se puede validar así. Bueno, y entonces, ¿cómo se mide la validez? Juzgar si un instrumento es válido no es algo que pueda ser medido en una escala absoluta. Frecuentemente se categoriza la validez como débil versus aceptable, lo que refleja un juicio sobre qué tan adecuadamente el test mide lo que se supone que mide. Entonces, cuando hablamos de la validez de un instrumento, vamos a hablar si este es débil o es aceptable. Bueno, y entonces otros autores como Dar sugieren que se categorice como débil, moderado o fuerte. Él agrega 3 categorías para poder validar el instrumento. También existen diferentes enfoques orientados a probar diferentes tipos de validez. Estos enfoques no son mutuamente excluyentes y todos contribuyen a la validez total, aunque según el uso que se le quiera dar al test, pueden tener distintas relevancias. Entre estos enfoques de validez está el de constructo, el de contenido y criterio. También distintos autores hacen distintas clasificaciones de los tipos de validez que se deben considerar. Por ejemplo, validez de constructo, contenido, ítem, predictiva, phase, relativa a criterios, concurrente, etc. Aclarando que no es necesario usar siempre todas las formas de validez. Así que otros autores agregan a esta lista que ya vimos anteriormente del constructo y contenido, también se le agrega estos. Bueno, y entonces, más que hablar del tipo de validez, se habla del tipo de evidencias sobre la validez o líneas de evidencias basadas en el contenido del test. Los procesos de respuesta, la estructura interna, las relaciones con otras variables y las consecuencias. Entonces, estamos hablando de otros elementos que deben de incluirse cuando se valida un instrumento. Pero entonces, tenemos tipos de evidencias y estas evidencias pueden ser las que están basadas en el contenido
y es el tipo de evidencia en donde se requiere mirar el contenido del instrumento para analizar la relación con el constructo que se quiere medir. Buen día. Bienvenido. Kevin. Buenos días, Kevin. Bienvenido a la tutoría. Bien. Decía que este tipo de evidencia requiere mirar el contenido del instrumento. Es decir, que para validar un instrumento debe de enfocarse al contenido que ese instrumento recoge. Para saber qué es lo que un test mide, no basta con guiarse por el nombre. Dice que es fundamental mirar los ítems que lo componen, por eso la palabra evidencia en base al contenido. Si un instrumento es bueno, tendrá ítems que evalúen diferentes aspectos del tema evaluado y expertos en el área que no están familiarizados de antemano con los ítems estarán de acuerdo en que evalúa cada ítem. Entonces, la evidencia en base al contenido se refiere no a la forma, no a la estructura, no a la presentación, sino específicamente a los ítems que lo conforman. Bueno, y también está la evidencia basada en los procesos de respuesta. Los análisis teóricos y empíricos sobre los procesos de respuesta de los examinados pueden entregar información sobre la relación entre estos procesos y los constructos que se desean evaluar. Por ejemplo, si un test busca evaluar razonamiento matemático, es importante que el test efectivamente evalúe eso y no simplemente la aplicación de algoritmos. También observar estrategias de respuesta o entrevistar a los examinados sobre los procesos puede entregar esta información. Es decir, en este tipo de evidencias se pueden también entrevistar a los examinados para recoger información sobre la validez de este instrumento. Entonces es importante, a veces, bueno, uno cuando elabora un instrumento no ve algunas cosas que debieron haber sido mejoradas o incluidas y no las vemos. Nuestra experiencia quizás nos permite llegar a elaborar un instrumento como se elabora, pero la experiencia de otros y la opinión de quienes realizan la prueba nos permiten mejorar este instrumento. También está la evidencia basada en estructura interna. Este análisis busca recoger evidencia sobre el grado en que las relaciones entre los ítems de un test y sus componentes se adecúan al constructo que supuestamente buscan evaluar, el que puede implicar una sola dimensión o varias. Para mirar esto se puede revisar si los ítems efectivamente cumplen con el mapa de contenido. Este mapa de contenido son las que se incluyen en las tablas de especificaciones, también se habló en la tutoría número 2. Si el constructo tiene una sola dimensión, esto también se puede probar a través del análisis de ítems. Por ejemplo, que a los estudiantes con un buen desempeño en el total de la prueba obtengan un buen desempeño en el ítem. También otra forma de mirarlo es comprobar que los ítems funcionen de manera diferente en distintos grupos, de acuerdo a lo que predice la teoría. Bueno, entonces también está la evidencia basada en relaciones con otras variables. Este tipo de evidencia se desglosa en validez convergente y discriminatoria. Aquí vamos a hablar de dos tipos de evidencia. La evidencia relativa a la validez convergente implica comparar los resultados obtenidos en un determinado test con los obtenidos por los mismos estudiantes en test que miden el mismo constructo o constructos similares. Se espera que los puntajes de un cierto instrumento se correlacionen con otros que declaran medir
constructos iguales o parecidos. En otras palabras, la validez convergente pues nos va a llevar a obtener los mismos resultados sobre los mismos constructos o constructos similares, así que por eso se llaman validez convergente. Y la validez referida a la discriminatoria se obtiene comparando los resultados obtenidos en el 3 con otras evaluaciones que midan constructos opuestos o diferentes. En este caso, se espera que los puntajes se correlacionen poco con los test que declaran medir constructos diferentes. Bueno, y entonces está también la evidencia basada en las consecuencias, que es otro tipo de evidencias. Más allá de toda la información técnica recogida, si el uso de una evaluación en particular tiene o puede tener consecuencias negativas, o las consecuencias de usar sus resultados pueden ir en contra del objetivo educativo final, es una consideración que debe tomarse en cuenta para cuestionar la validez de un instrumento y decidir si usarla o no. Por ejemplo, el peso que se le dé a los resultados puede tener un impacto en las maneras de enseñar y aprender. Algunas de las consecuencias negativas puede ser estrechamiento curricular. En otras palabras, la evidencia basada en las consecuencias va enfocada a que la aplicación de la técnica puede aportarnos consecuencias negativas o consecuencias positivas. Y las consecuencias positivas pues esperaríamos que van en línea, ¿verdad? O en la misma dirección, o que nos van a ayudar a alcanzar el objetivo educativo, es decir, están en relación o digamos en coherencia. Pero las consecuencias negativas en la aplicación de ese instrumento lo podemos ver porque en el momento de la aplicación podríamos observar que lejos de acercarnos al logro del objetivo educativo, nos aleja. Así que podemos hablar de consecuencias positivas y de consecuencias negativas en cuanto a la validez de un instrumento. Pero también, además de la validez, que es todo lo que he hablado hace unos momentos, podemos hablar de otra condición que debe de reunir un instrumento de evaluación y es la confiabilidad. Pero, ¿qué es la confiabilidad? La confiabilidad dice que se refiere a la consistencia con que el instrumento mide o, visto de otro modo, al grado de error presente en la medida. Hablaba hace unos minutos atrás que la confiabilidad va referida a que independientemente en qué momento aplique el instrumento o quien no aplique, en un mismo grupo se esperaría obtener resultados similares. Entonces, un instrumento es confiable si se obtienen resultados similares, vuelvo a repetir, independientemente de quién lo aplique y en qué momento se aplique. Bueno, y entonces un test confiable entrega resultados consistentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, estudiantes con el mismo nivel de comprensión lectora que toman un test de comprensión lectora tendrán puntajes similares o idénticos sin importar cuándo lo tomen, asumiendo que su nivel de comprensión lectora no ha variado. Prácticamente es lo que yo acabo de mencionar y explicar. En teoría, un instrumento perfectamente confiable mide siempre de la misma manera. Por ejemplo, un termómetro. Un termómetro siempre va a arrojar los mismos resultados cuando esté expuesto en una persona, independientemente en qué momento o quién ponga este termómetro. Bueno, sin embargo, en realidad la evaluación educativa nunca está libre de algún grado de error, ya que un mismo individuo no siempre rinde de la misma manera. Es algo bien real. Y eso que no siempre rinde de la misma manera es uno de los factores por el cual la evaluación está también afectada, ¿verdad?, por ese grado de error. Y las condiciones externas también pueden inducir a error. Pero,
¿quién es responsable por la confiabilidad? Los sitios web o los manuales de los instrumentos deben de especificar su confiabilidad. Si no lo hacen, sus resultados deben tomarse con mucha cautela y no usarse para tomar decisiones de alto impacto, ya que recaería toda su responsabilidad en el docente. Bueno, pero cuando hablamos de esta parte, sitio web o los manuales de los instrumentos, es porque nosotros, la elaboración de un instrumento lleva su propia estructura, deben de reunir ciertas características o ciertos cuidados en la elaboración. Y estos cuidados, estas características y esta estructura, nosotros lo podemos ver en algún manual, en algún documento que podemos tener a la mano, en físico o en digital. Entonces, la confiabilidad de la elaboración y la aplicación de este instrumento viene aclarado de antemano. Bueno, y cuando nosotros queremos aplicar un instrumento e investigamos, la misma teoría nos dice para qué sirve la aplicación de esos instrumentos. Entonces, la confiabilidad, de antemano los autores, ¿verdad?, que ya están investigados sobre dichos instrumentos deben de aportarnos la confiabilidad del uso de ese instrumento, pero si no, dice que deben de hacerse con mucha cautela, ¿verdad?, porque no podríamos tomar los resultados de este instrumento para tomar decisiones de alto impacto, porque la confiabilidad, bueno, la responsabilidad de la toma de decisiones en base a los resultados dice que cae en el docente. Esto sí, ¿verdad?, no nos especifican los autores que abordan el diseño de esos instrumentos la confiabilidad. Bueno, y la información que debe presentarse es la identificación de las principales fuentes de error, resúmenes estadísticos que cuantifiquen el tamaño de estos errores y el grado de generalizabilidad de los puntajes entre distintas formas, puntuadores, administradores y otras dimensiones relevantes. También una descripción de la población con el que fueron hechas estas estimaciones. Es necesario que haya bastante detalle para juzgar si la confiabilidad es adecuada, ya que no existe un índice único aplicable a cualquier situación. Bueno, entonces, determinar la confiabilidad del instrumento requiere que quien elabora el diseño, el instrumento, debe de estar consciente o debe de saber cuáles son los factores que deben de tomarse en cuenta para poder llevar a cabo, ¿verdad?, la confiabilidad. Como decía, es otra de las condiciones que debe de cumplir un buen instrumento. Bueno, no sé si hasta aquí hay preguntas y si no, pues continúo. No hay. Bueno, Rosita. Pero ¿cómo se mide la confiabilidad? Se han desarrollado varios marcos teóricos estadísticos importantes para analizar la confiabilidad. Los principales son la teoría clásica de medición, la teoría de generalizabilidad y la teoría de respuesta al ítem, TRI. Según cuál de estos enfoques se utilice, la confiabilidad se calcula de maneras distintas y también la información puede ser reportada de diversas maneras, como varianzas o desviaciones estándar de errores de medición, como uno o más coeficientes o como funciones de la teoría de respuesta al ítem. Bueno, entonces vemos que la confiabilidad no es algo subjetivo, ¿verdad? No es un criterio subjetivo que dependerá de quién lleve a cabo este proceso digamos, de
asegurarnos que cumple con esa condición de confiabilidad, sino que este análisis es objetivo, ya que hay procesos estadísticos, ya que hay teoría que nos orienta o nos guía hacia cómo llevar a cabo, ¿verdad?, el análisis de la confiabilidad de un instrumento. Así que no depende de quién realice este análisis, sino que llevar a cabo la confiabilidad de un instrumento es un proceso objetivo, ya que no depende de quién lo hace, sino de los resultados que arroja el análisis del instrumento elaborado. Bueno, pero la objetividad es otra condición que debe de cumplir un instrumento, y entonces el grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los docentes que lo administran, califican e interpretan. La objetividad o precisión de la corrección es un proceso evaluativo, es un elemento clave asociado a la confiabilidad de una evaluación. Sin embargo, ha sido tratado en forma separada, dada la relevancia e impacto que tiene al interior de la sala de clase. Por lo general, la objetividad se entiende como la calidad de un objeto en sí, independientemente de las consideraciones o juicios personales. La objetividad al ámbito evaluativo supone que tanto los instrumentos como el juicio que se emite a partir de la información recogida con ellos sean imparciales. Es decir, que no depende de quién emite ese juicio. Dado que la objetividad de una evaluación consiste en resguardar la ausencia de sesgos o apreciaciones subjetivas en la interpretación de las evidencias o en los procesos que la generaron, se sugieren algunas acciones que un docente puede realizar fácilmente en el aula. 1. Informar a los alumnos la intencionalidad de la evaluación y los aprendizajes de evaluar. 2. Dar a conocer a los alumnos los criterios de evaluación. 3. Elaborar pautas de respuesta o corrección. 4. Establecer previamente los criterios de asignación de puntajes en función de la relevancia y nivel de complejidad de los aprendizajes. En otras palabras, estas acciones van a permitir que se minimice los sesgos y caigamos en lo menos posible en errores, ¿verdad?, al aplicar un instrumento de evaluación. La adecuabilidad, ¿a qué se refiere? Y es que la evaluación de la actitud del test se recomienda para todas las pruebas, ya que permite verificar que el examen esté elaborado apropiadamente, independientemente de cualquier subjetividad. Es conveniente que antes de llevar a cabo la validación del test, se establezcan los criterios apropiados para la calificación y la medición, para ser evaluados en la validación y verificados de manera rutinaria para evitar que vayan errores. La practicabilidad se refiere a que sea fácil de administrar, de contestar y de calificar en poco tiempo. Esto alude a la extensión de la prueba a su duración, que contenga instrucciones claras y precisas y que se considere al nivel de madurez del alumno. En otras palabras, todos estos aspectos son los que debe de tener en cuenta. ¿No me está escuchando Kevin? Bueno, Noemí, Rosita, creo que sí me están escuchando, porque parece que Kevin no. Hay bastante interferencia, no sé por qué, pero yo estoy ocupando audífonos y pues estoy prácticamente en total silencio. No sé a qué se deberá esa interferencia. No sé, Noemí, qué puede.
No sé si Noemí está por ahí. Bueno, Kevin parece que tiene problemas de audio. Habría que revisar. Últimamente se ha estado cortando, pero luego, bueno, o sea que han habido interrupciones. Pero aquí ya dependerá no de mí, porque yo tengo las condiciones óptimas para desarrollar la teoría. Pero bueno. Sí, es probable que la señal, porque aquí estoy en un total silencio y con mis audífonos. Pero bueno, vamos en la medida de lo posible, que se escuche, ¿verdad? Esta tutoría y terminarla bien. Bueno, continuamos. Bueno, decía que hay varios aspectos que el docente debe tener en cuenta en la elaboración de un instrumento. Por tanto, se recomienda que el docente delimite el tiempo para la resolución de la prueba. Considerar las condiciones físicas y psicológicas en que trabajará el estudiante, tranquilidad, comodidad, distractores, actitud positiva, etc. Que aplique el instrumento verificando que los alumnos hayan entendido las indicaciones. Y aquí entonces está la tercera pregunta. ¿Quién es responsable por garantizar la confiabilidad de los instrumentos para evaluar los aprendizajes y por qué? Tercera pregunta. Entonces vamos a hablar de las generalidades sobre los ítems de una prueba. Existen diferentes ítems, entonces hay una gran variedad de ítems que el docente debe de considerar cuando elabora un test. Y una prueba sumativa debe estar conformada en su parte técnica, es decir, en su parte o fase de elaboración, por una serie de ítems y cada una de ellos con un conjunto de reactivos, que son los cuestionamientos sobre los que trabajarán los evaluados. Los ítems pueden tener diferente orden y estructura, pero todos deben responder a objetivos y contenidos específicos. En las taxonomías de los conductistas para cada uno de los diferentes dominios cognitivos, afectivo y psicomotor, se establecen distintas categorías o niveles de aprendizaje. Estas categorías, que en el dominio cognitivo son 6, se denominan bajas y altas, según su jerarquía de complejidad, y vemos acá un diagrama. En los niveles bajos, que es lo que vamos a considerar, ítems de tipo de conocimiento, aplicación y comprensión. Y en los niveles altos, análisis, valoración y síntesis. Es posible y necesario diseñar ítems para valorar aprendizajes de niveles altos o bajos, según sea el caso. Esto se daría luego de elaborar la tabla de especificaciones y el correspondiente cuadro de balanceo. Es decir, antes de elaborar un instrumento, les recuerdo que se debe de elaborar la tabla de especificaciones, que ahí van todos los contenidos que se van a abordar, el porcentaje que se le va a dar a cada bloque de contenidos, etcétera. Y también el cuadro de balanceo. Son dos cuadros que vamos a elaborar antes de elaborar nuestro instrumento. Algunos especialistas consideran que toda prueba sumativa debe tener al menos dos tipos distintos de ítems, uno objetivo y otro subjetivo, con el fin de favorecer las diferencias individuales entre los tipos de ítems y su relación con los niveles de aprendizaje. Podemos ver esta tabla.
Los tipos de ítems tenemos los objetivos o de respuesta cerrada. Entre ellos están los de conocimiento, comprensión y aplicación. Conductas que pueden alcanzar los niveles de conocimiento: identificar, reconocer, recordar, adquirir y definir. ¿Qué conducta podemos alcanzar con el nivel de comprensión? Diferenciar, completar, demostrar, organizar, traducir. Y los de aplicación: transferir, aplicar, enlazar, emplear, reorganizar. Tenemos los objetivos de respuesta abierta. Entre estos niveles están, en este nivel está análisis, síntesis y valoración. En el análisis se puede alcanzar las siguientes conductas: deducir, comparar, discriminar, distinguir, clasificar. Síntesis: producir, exponer, derivar, modificar, construir. Y la de valoración: juzgar, argumentar, decidir, defender, evaluar. Entonces tenemos los dos tipos, ¿verdad?, de ítems enfocados a ítems objetivos y subjetivos. Los criterios de los especialistas y la experiencia en la práctica evaluativa parecen coincidir en que, sin importar el nivel de escolaridad, toda prueba sumativa que busque un justo equilibrio debe estar conformada con diferentes tipos de ítems objetivos y subjetivos, es decir, no son mutuamente excluyentes. En otras palabras, esos tipos de ítems, sino que deben de aparecer ambos en un instrumento o el test, deben siempre aparecer. Bueno, entonces estos en número pueden ser de 3 o 4 tipos y agrupados según cada tipología para facilitar el trabajo y la comprensión del evaluado. Entre las características de los ítems de respuesta abierta y cerrada: los ítems tanto de respuesta cerrada, IRC, como de respuesta abierta, IRA, tienen ventajas y desventajas y sus particulares características. Los ítems deben de responder con claridad a los objetivos de enseñanza propuestos y con ello otorgarle validez y confiabilidad a su prueba sumativa. Vemos en este cuadro las características entre las respuestas cerradas y abiertas, y una de las características de los ítems de respuesta cerrada es que son difíciles de elaborar. En contra, a los ítems de respuesta abierta son fáciles de elaborar. También otra característica, por ahí podemos encontrar: las respuestas son concretas de completar o señalar, en contra de las abiertas, que las respuestas son construidas por los mismos estudiantes. Y tenemos varias características, solo voy a mencionar 3, y la tercera es que permiten un criterio objetivo al momento de la calificación. En cambio, los ítems de respuesta abierta permiten criterios subjetivos al momento de la calificación. En otras palabras, tenemos como características que son de forma contraria entre las respuestas cerradas y abiertas, pero recordemos que tienen ventajas el uso de estos tipos de ítems. Las críticas que se le han hecho en las últimas décadas a las pruebas sumativas son por la superficialidad de contenidos, el memorismo aberrante, la abierta descontextualización y el absurdo simplismo de la mayoría de los ítems usados en esos instrumentos. No se oye nada. No sé, Noemí, si me escucha. Bueno, vamos a hacer una prueba.
Hola, ¿me escucha Rosita y Noemí? Hoy sí, claramente. Ah, bueno, bueno. Ah, es que me quité los audífonos. Quizás eso no nos estaba permitiendo escuchar. Bueno, no sé. Bueno, decía que los ítems de respuesta cerrada y los de respuesta abierta tienen sus características. Como que estas van en forma contraria, ya que, por ejemplo, una de las características de los ítems de respuesta cerrada es que son difíciles de elaborar y los de respuesta abierta son fáciles de elaborar, decía. Las respuestas son concretas de completar o señalar en cuanto a la respuesta cerrada. En cuanto a las respuestas abiertas, que las respuestas son construidas por los mismos estudiantes. También permiten un criterio objetivo al momento de la calificación en cuanto a las respuestas cerradas, y en las abiertas permiten criterios subjetivos al momento de la calificación. Así que menciona esas características. Decía también que la utilización de ítems de respuesta cerrada y de respuestas abiertas tiene sus ventajas y, como mencionaba anteriormente, tiene sus desventajas. Bueno, decía que las críticas que se le han hecho en las últimas décadas a las pruebas sumativas por la superficialidad de contenidos, el memorismo aberrante, la abierta descontextualización y el absurdo simplismo de la mayoría de los ítems usados en esos instrumentos son de las críticas que se le han hecho a las pruebas sumativas. Pero bueno, vamos a hablar de la tipología y recomendaciones metodológicas para la construcción de ítems. Los ítems de respuesta cerrada. Los ítems de respuesta cerrada también son llamados objetivos o estructurados y son los más usados. Estos ítems generalmente encabezan la batería de reactivos de una prueba sumativa, con el fin de ir de lo más fácil a lo más complejo, y con ello atendiendo razones pedagógicas y psicológicas de los especialistas. Tenemos entre los ítems objetivos los de reconocimiento, de evocación, ordenación e identificación. Los ítems de reconocimiento. Dice que las preguntas de reconocimiento se denominan de esta forma porque la respuesta se le brinda al estudiante y él debe reconocerla y señalarla con una marca, número o cualquier detalle que las instrucciones particulares indiquen. Existen subtipos de ítems de reconocimiento. Entre los más conocidos están los de selección, asociación y doble alternativa. Entre las preguntas de selección se consideran como las de mejor rango entre todas las preguntas de respuesta cerrada. La razón es sencilla. Son los tipos de ítems que, bien confeccionados, permiten llegar a niveles más altos de aprendizaje, comprensión, aplicación, análisis. El formato de esta variedad de preguntas consta de 3 partes. Estas son las instrucciones, que deben de ser explícitas y con los conceptos adecuados. El enunciado reactivo o base, que establece la idea o el problema central. Y la lista de opciones o alternativas con la clave o las claves y los distractores. Respecto a las instrucciones, estas deben de estar redactadas según el dominio de vocabulario del evaluado y con toda la información necesaria para que se puedan trabajar los reactivos del ítem, sin explicaciones orales del docente, ni preguntas impertinentes que distraigan la concentración del grupo. En cuanto al enunciado o base de la pregunta, esta parte debe estar presente en uno o dos renglones, el problema o la idea que se quiere evaluar. Esa base puede estar redactada con una afirmación incompleta, una interrogación o una afirmación completa.
están las alternativas u opciones. Deben tenerse presente que esta es la parte medular de los diferentes reactivos que componen el ítem de selección. Estas alternativas, que pueden ser 3, 4 o 5 según el nivel de escolaridad del estudiante, están compuestas por los distractores y la clave o claves. Mencionarles, jóvenes, que de primero a sexto, cuando uno utiliza ítems de selección múltiple, se consideran solamente 3 o preguntas de selección, no necesariamente múltiple, pero de primero a sexto grado se consideran 3 posibles respuestas o alternativas, pero en tercer ciclo o media ya se utilizan 4. Así que cuando elaboramos un instrumento de selección, de ítem de selección, hay que tener ese cuidado. De primero a sexto grado son 3 alternativas y tercer ciclo y media son 4. Ahora, mencionarles también que esta selección no necesariamente requiere que la respuesta tenga solo una, la pregunta, perdón, tenga una respuesta única, correcta. Puede tener más de una, pero eso se especifica en las indicaciones del enunciado. En el enunciado debe aparecer claramente con el enunciado si él va a escoger, el estudiante, una respuesta o puede ser más de una. Importante. Bueno, entre las ventajas y desventajas de los ítems de selección. Entre las ventajas aparecen 6. Voy a mencionar 3 y una es que se adaptan a casi todas las asignaturas del currículum. Son atractivos y versátiles si se hace con creatividad y dejan poco espacio a la subjetividad. Entre las desventajas de estos tipos de ítems de selección, tenemos que se invierte mucho tiempo en su elaboración. Es fácil caer en alternativas memorísticas, triviales y absurdas. No pueden medir aspectos como la creatividad y la organización. Estas son 3 de las 6 ventajas que aparecen en la tabla. Las modalidades de los ítems de selección. Está que los ítems de selección tienen una estructura y estas están compuestas por 3 partes: instrucciones, alternativas y reactivos. Entre las alternativas tenemos que tienen distractores, estas respuestas, y tiene también una clave o claves, que son la respuesta o respuestas correctas. También presentan 5 tipos de modalidades: única, óptima, múltiple, por analogía y de razonamiento, que son los 5, digamos, tipos de modalidades cuando utilizamos ítems de selección. Las 5 modalidades de selección se denominan única, óptima, múltiple, por analogía y por razonamiento, que es lo que vimos anteriormente en el diagrama. Las ítems de selección única. Esta modalidad se caracteriza porque de todas las alternativas solo una es correcta, las demás opciones son distractores. Comúnmente este tipo o esta modalidad de ítems de selección es la que utilizamos cuando elaboramos un instrumento de selección. Selección óptima. En esta otra modalidad del ítem de selección, todas las alternativas que se establecen son válidas, pero una de ellas es una mejor respuesta. En otras palabras, aquí no hay distractores, sino que hay todas las respuestas son válidas, pero una es la mejor. Y entonces, en otras palabras, dice, los distractores serán más o menos incorrectos, pero nunca falsos. Lo difícil en este tipo de preguntas es encontrar las alternativas adecuadas, aunque tiene la ventaja de que obliga al evaluado a una mayor atención con los distractores y por lo tanto a un nivel mayor de reflexión. Son estos ítems donde al leer las alternativas vemos que son muy parecidas, pero algo falta o está incompleta o en algo falla. Es decir,